Hoy nos preguntamos cuáles son los objetivos de la logia masónica, de la masonería que irrumpe también en Navarra. Es profesor de inglés nuestro invitado y maestro de la logia masónica, Andoni Fuentes Cía. ¿Qué tal, Andoni? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, curioso desde luego este asunto en Navarra, porque hace más de 100 años que no existe la masonería en nuestra comunidad. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es este primer paso que queréis dar aquí en la comunidad foral? Y sobre todo, ¿cuáles son los objetivos que os guían? Bueno, los objetivos que nos guían es el poder realizar nuestros trabajos masónicos en Pamplona, puesto que varios de los integrantes de una logia que está en estos momentos en Zaragoza son de Pamplona. Entonces, pues es normal que queramos realizar los trabajos aquí sin tener que desplazarnos 188 kilómetros 1 o 2 veces al mes para realizar nuestra labor allí. Sí. Entonces, teniendo el número de personas suficientes, hemos pedido la concesión de una carta patente, que es el permiso que se solicita para poder trabajar masónicamente aquí. ¿Y cómo se trabaja masónicamente? Se sigue un ritual muy rico, muy antiguo, lleno de simbolismo, muy definido, que te transporta un poquito a otra pequeña dimensión, es decir, le da una seriedad y una gravedad a lo que se está realizando. Y en estos trabajos normalmente se preparan una serie de trabajos escritos por los miembros del taller, en los cuales se leen en los trabajos, se debaten a continuación de una manera muy ordenada. Entonces, pues se le da, después de la realización de la lectura, se da paso a unos comentarios, normalmente de 2, 3, 4, 5 minutos por parte de las personas, que lo que hacen es enriquecer lo que se ha estado debatiendo. Hay temas que pueden ser de actualidad, justicia, los problemas que pueden existir en la sociedad, y de alguna forma enriquecemos a nosotros mismos con los comentarios que nosotros podemos usar y oír durante los mismos. Sí, Andoni, 11 personas forman parte de este inicio de la masonería en Navarra, personas con diferentes perfiles, edades, profesiones. ¿Quién puede entrar en la masonería? En la masonería puede entrar cualquier persona. Se dice que simplemente hay que ser una persona libre y de buenas costumbres. Entonces, el perfil quizás de las personas que componen esta futura logia que se va a hacer en Pamplona, Pro Libertate, pues vienen a ser profesionales de 30 a 40 años. Yo soy el más mayor de todos ellos. Uno de ellos es abogado, otro es profesor de la universidad, hay otro que es maestro, tenemos 2 o 3 empresarios, en mi caso yo también soy profesor, y tenemos luego un conserje de un colegio público. Y son personas que tienen intereses intelectuales, tienen intereses sociales, son gente normalmente que están comprometidas con la sociedad, normalmente suelen estar en alguna ONG, han prestado su apoyo y lo siguen prestando, volcados hacia la sociedad, pero también con un interés por conocerse un poco más a sí mismo, conocer a gente que tiene estas inquietudes, y lo hacen a través de los trabajos que nosotros realizamos. ¿Se puede ser masón y católico? Yo soy masón y soy católico, sí, sí, claro. No es anticlerical, como se dice a veces, ¿no? Es cierto que en la Europa continental hubo una parte de la masonería, sobre todo a principios del siglo, finales del siglo XIX, que intentó llevar a cabo más o menos los mismos ideales de la masonería, pero deslindándola por completo de la religión. Es decir, suprimiendo todo lo que tuviera que ver con la religión. Bueno, eso es una rama que es minoritaria, sigue existiendo. Nosotros, pues obviamente, tenemos libertad de culto, libertad de pensamiento. En nuestro taller tenemos una persona que es budista, otra persona que es musulmana, y luego hay una serie de personas que somos católicos, y también quienes están buscando de verdad ese lugar dentro de una religión o dentro de una espiritualidad. Sí. Andoni, la decisión de entrar en la masonería no puede ir en contra del entorno familiar, por ejemplo. Efectivamente, eso es algo que se mide mucho. Cuando una persona quiere iniciarse en la masonería es relativamente sencillo, simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros o con otra logia a través de la página web o porque conoce a algún miembro, y entonces, una vez que manifiesta su interés, normalmente le pedimos que lea algún libro sobre masonería.
Sobre masonería hay mucho panfleto y nosotros casi siempre recomendamos algún libro escrito por gente que no es masona. Por ejemplo, existen los libros del profesor José Antonio Ferrer Benimeli, sacerdote jesuita, miembro académico de la historia, que ha escrito, es una de las máximas autoridades sobre la masonería española. Tiene unos libros muy interesantes que pueden ser leídos y desde luego no son sospechosos. Entonces se le pide que lean estos libros, si continúan con su interés, se le hacen 3 pequeñas entrevistas y una de ellas tiene que ser en su domicilio. Su mujer tiene que saber, o la persona queremos decir, la persona con la cual convive, sus familiares, deben saber que esa persona desea ingresar a la masonería. Hay películas que también reflejan algunos detalles, rituales, ceremonias de la masonería, como puede ser, por ejemplo, El Ángel Exterminador, ¿no? Por poner un ejemplo, u otras películas que nos pueden hacer, bueno, pues hacernos un poquito la idea de qué va, ¿no? Todo esto. La discreción es una de las máximas, ¿no? También de la masonería. Sí, nosotros decimos que somos una institución discreta. Entonces, se habla muchas veces de la masonería es una sociedad secreta, no lo es. Las sociedades secretas están prohibidas en la Constitución española, no somos una asociación secreta, tenemos nuestra página web de la Gran Logia de España, la nuestra propia también de Pamplona, pero sí que es verdad que tenemos una discreción en nuestros trabajos. No hacemos proselitismo, luego mantenemos, nuestros amigos sí que conocen, nuestros familiares que somos masones, y si muestran un interés mayor les contamos, si no, pues efectivamente no insistimos en absoluto. Sí, se dice también que la masonería es una organización elitista. No sé a qué nivel puede ser elitista. Quizá podría serlo a nivel de que tú tienes que tener un interés intelectual, un interés especial por el mundo que te rodea. Si eso es ser elitista, en ese caso sí, pero si estamos hablando a nivel económico, no lo es en absoluto, porque ser masón no es caro. Cuesta simplemente lo que es una pequeña cuota de iniciación y luego una pequeña cuota mensual que son 25 o 30 euros para el mantenimiento un poquito de la estructura. Sí. Bueno, hay 3 grados, ¿no? En la masonería: aprendiz, compañero o maestro. ¿Cómo se puede ir ascendiendo en la jerarquía? Una vez que una persona es iniciada, se le inicia como aprendiz. Entonces tiene que empezar a estudiar un poquito la simbología de las herramientas que se utilizan simbólicamente de nuevo en la masonería. Está a cargo de una persona que está con él en su formación, que le va guiando un poquito, le va recomendando una serie de cosas, lecturas, tiene que preparar una plancha que nosotros llamamos a un trabajo sobre su iniciación, sobre el significado simbólico de las herramientas de la masonería, la escuadra es la rectitud moral de las personas, el compás, bueno, tiene que ir realizándolas, y una vez que la persona que tutela a este aprendiz considera que ha aprendido lo suficiente, pasa a ser en una otra ceremonia, pasa a ser compañero. Y pasado el tiempo, una vez que vuelve a suceder lo mismo, es entonces cuando ya alcanza el grado máximo, que es el grado de maestro masón. Sí, Francia, Inglaterra y sobre todo Estados Unidos es donde tiene mayor presencia la masonería. Efectivamente, en los Estados Unidos, en Inglaterra, los países anglosajones en general, Nueva Zelanda, Australia, jamás ha tenido la masonería ningún problema con el gobierno, no ha habido históricamente ninguno, y esos son los lugares donde están más extendidos. En Francia ha tenido otros avatares, en otros países de Europa también, por ejemplo, obviamente, cuando ha habido países bajo el comunismo, Polonia, estuvieron prohibidos, Alemania sucedió lo mismo con el régimen nazi, es decir, que aquí ha habido unas pequeñas interrupciones a lo largo dentro de la Europa continental que no ha tenido lugar en los países anglosajones. Sí. ¿Y en Navarra? En Navarra hay un libro de Víctor Manuel Arbeloa, bastante interesante, muy riguroso, sobre el cual se habla de las logias navarras, que han sido muy poquitas, y la verdad es que en Pamplona hace ya 100 años que no existe ninguna logia. En el libro se menciona alguna logia que existió en Tafalla, en Sangüesa, en Tudela, pero la historia de la masonería en Navarra ha sido bastante parca. ¿Transformar el mundo podría ser una de las máximas de la masonería? Bueno, intentamos transformarnos a nosotros mismos y a través de una transformación personal intentamos también contribuir al progreso social y moral de la humanidad. Sí. Sería un gran logro, pero intentamos poner simplemente nuestro pequeño granito de arena. Sí. Andoni, ¿por qué ese halo de oscurantismo, ¿no?, que siempre persigue a la masonería? Quizá por desconocimiento.
Ha habido personas que efectivamente han estado muy interesadas en cubrir a la masonería con cosas que hicimos o no se hicieron o se pensaron que hicieron. En el caso de, por ejemplo, del franquismo, que la masonería estuvo prohibida en toda España durante los 40 años del régimen de Franco, bueno, pues se le echaban la culpa de prácticamente todos los males que existían. Franco, en su última intervención en septiembre de 1975 desde la Plaza Oriente, echó la culpa de las manifestaciones que había habido en contra de España después de los fusilamientos de septiembre a el contubernio judeo-masónico. Fue su última intervención pública, fue una cosa sorprendente porque no era cierto. Sí. No hay tanto oscurantismo, quizá exista desconocimiento. Sí, ¿qué grado de influencia tiene una sociedad, en una sociedad realmente, bueno, pues el crecimiento de la logia masónica? ¿Son influyentes, son poderosos? Yo creo que no. Yo creo que no. El crecimiento, la influencia que pueda tener la masonería es simplemente a través del empuje que pueda dar, el impulso que pueda dar una persona propia dentro de sí mismo y a su alrededor. Pensamos que no tenemos una gran influencia, ni tampoco nunca la hemos tenido. Sí que es cierto que han existido masones famosos, masones muy relevantes, pero han sido el trabajo de personas que eran masones, no de la masonería. Sí, este próximo día 27 estará el gran maestro de la masonería en España, aquí en Pamplona, ¿verdad? Va a pronunciar una conferencia en el Palacio de Condestable y se va a inaugurar la sede de la logia, ¿no? Efectivamente, el día 27 a las 7 de la tarde invitamos a todos los ciudadanos que deseen asistir, a todos los pamploneses y navarros que vengan al Palacio del Condestable a las 7 de la tarde para escuchar una conferencia sobre la masonería hoy y realizar cuantas preguntas quieran hacer al máximo responsable de la masonería de España. Y el día 28 tendrá lugar la inauguración de esta logia, la entrega de la carta patente que nos permite trabajar como masones aquí en Pamplona. Antoni Fuentes, nos acercamos a esta historia, la logia masónica, caracterizada por bueno, pues la discreción, como decíamos, la virtud, la tolerancia, como algunos de los valores que la rodean, ¿no? Absolutamente, sí. Yo creo que la tolerancia es importantísima. Dentro de la masonería siempre han existido personas de diferente procedencia social, pero también de diferentes religiones y no ha habido siempre una concordia y una fraternidad muy importante. La masonería está fundada en un profundo sentimiento de fraternidad y de tolerancia. Antoni Fuentes, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros continuamos ahora con otros temas de la actualidad del día. Nos fijaremos en la actualidad política y bueno, pues también en todo el tema relacionado a la situación económica de nuestro país, sobre todo los desahucios y situaciones duras y urgentes y graves que suceden como consecuencia de una situación de crisis en nuestro país. Lo vemos enseguida, lo analizamos en nuestra mesa de debate.